Eso es, y estoy agradecido de vivir en un mundo donde nuestros amos simios dejan que nos eduquen. Buenas tardes, caballeros. Qué semana loca, ¿no? Bueno, este video y el siguiente vienen a raíz de un comentario de un pibito que me habló sobre la Fundación SCP. Y originalmente le iba a robar la idea, pero dando vueltas sobre el mismo tema me empecé a percatar de algunos patrones sobre los SCP. Y no estoy hablando de las anomalías en sí, ¿no? Sino del universo que las engloba. Y bueno, ¿de qué va a tratar este video? Y bueno, como pudieron ver en los dos videos anteriores, soy un medio atrevido para teorizar con estas cosas, pero me di cuenta que con el universo SCP es particularmente fácil hacer teorías porque es un poquito hacer trampa. Bueno, si bien planeo explicar bastante detalladamente mi cosmovisión sobre el universo SCP, que ya les digo, nunca se termina de saber de esa franquicia por su propia naturaleza, ahora vamos a aprovechar algunas bases simples para explicar algo que se me ocurrió a las apuradas, porque sí, mientras investigaba para hacer el siguiente video más largo, se me ocurrió esto. Pero Winnie en el título dice Gumball. Exacto, porque estas maquinaciones nacen a raíz de que me acordé de que existe algo llamado en el universo de Gumball, que se puede decir que es como el antagonista principal de la obra. ¿Qué chota tiene que ver todo eso con el universo SCP? Bueno, ahora les voy a presentar al SCP número 0. El número 0 creí que empezaban por el 1. En realidad no son el número 0. El SCP número 0, pero tanto como el SCP número S, son una forma en la que se manifiesta otro SCP. Esta manifestación se le llaman los patrones gritones. ¿Qué es un patrón gritón? Bueno, viene siendo algo así como un fragmento de la nada misma que tiene conciencia o al menos la voluntad de expresar una. Y estos se manifiestan en algo que por lógica puede existir, pero que no tiene una razón o un propósito para justificar dicha existencia. Esto, por ejemplo, en la numeración de los SCP se empieza a contar desde el 1. Entonces vos por lógica decís que si hay un 1 hay un 0, pero no tiene ningún propósito poner el 0 ahí. A nadie más le sorprendería que en la lista de diputados aparezca uno de estos patrones gritones. Particularmente el SCP número 0 intenta comunicarse mediante texto a través de la entrada número 000 de los archivos SCP que se pueden ver en la página. Naturalmente no se puede acceder a él, simplemente tenés que modificar el buscador y cambiar el número por el 0. Vas a encontrar ahí un montón de textos sin sentido, cosas pidiendo ayuda y cosas así. Porque dices que no es un SCP. Bueno, en realidad el número 0 y el número S son en realidad una instancia de otro SCP, son el 3930. Bueno, ¿cómo explico esto? Imaginen un espacio de 1 kilómetro cuadrado en el que no existe nada. Como la nada ocupa 1 kilómetro cuadrado. Y bueno, veamos, así como si fuese un error en Google Maps. Hace de cuenta que vos estás ahí, o ves el otro lado, querés llegar a ese otro lado, en realidad no hay nada ahí. Es difícil de visualizar e imaginar porque la nada misma como concepto no es algo que nuestro cerebro esté hecho para percibir o imaginar. Es porque la anomalía que compone esto viene siendo algo así como que observar algo altera el resultado. Bueno, para ponerlo más fácil es la paradoja de que si nadie escucha caer un árbol en el bosque realmente hace ruido. Bueno, aquí fueron al bosque y no había ningún árbol y lo mismo estaba haciendo ruido. Como la nada negándose a ser observada y cambiando cuando alguien la intenta observar. De hecho no puede tener más de 10 observadores porque la nada empieza a manifestarse como una especie de paraidolia viviente, que además busca a vos arrastrarte hacia el centro de la nada para convertirte en nada junto con ellos, por el simple hecho de que odian ser observados porque odian existir. ¿Qué chota es una paraidolia? Bueno, ¿viste cuando vos cerrás los ojos y empezás a ver figuritas en la oscuridad de tus párpados? Bueno, eso es una paraidolia. Básicamente cuando nosotros buscamos un patrón, una figura donde no existe, algo así como la Virgen María en el pan tostado. Es como una idea sin terminar que tomó conciencia de sí misma y reniega de no existir. Importante, mientras más conciencia tenés de la nada misma, más grande se hace la zona esa y más peligrosa se vuelve. Cabe resaltar que los patrones gritones son particularmente agresivos porque no les cae bien la Fundación SCP, ya que mucho de la conciencia que quedan ahí son los remanentes de los clase D, que básicamente son los sujetos de prueba de la Fundación. Volviendo al tema de Gumball, podemos ver que hay algunas discrepancias, por ejemplo, en el hecho de que el vacío no es una dimensión de objetos tangibles. Ahí van a parar lo que dicen errores de la humanidad, pero también parece ser las cosas que se olvidan. No sé si se olvidan porque son tragadas porque son olvidadas. Pero la cosa es que el vacío del hermoso mundo de Gumball funciona así específicamente porque todo el mundo de Gumball parece estar hecho de vacío. Pero este vacío parece haber adquirido un orden y un propósito
se ha reorganizado a sí mismo al aparentemente ser consciente. Y si me preguntan a mí, el propósito por el que hizo eso fue para hacer el show de televisión, así rompiendo un poquito la cuarta pared, cosa que también es característica del universo SCP. Y al hacer este show, puede de hecho existir, escapando de la agonía de la inexistencia. Me voy a reservar el decir que son la misma cosa porque tienen comportamientos diferentes. De hecho, la inexistencia de la Fundación SCP se parece un poco más al glitch de la serie esa que nunca existió de Peavy. Y si bien podemos decir que los conceptos se parecen bastante, porque todos derivan del sentimiento humano del terror a ser olvidados, e intentan darle como entidad y presencia a ese olvido, vamos a intentar hacer un jueguito en el que obviamos estas cosas e intentamos ver zanjar las diferencias y buscar alguna forma lógica en la que estos se puedan unir. Pero no son universos no relacionados. Bueno, de hecho esto tiene una explicación, y de hecho es posible cualquier crossover dentro del universo SCP. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad en ese universo funciona, por así decirlo, como un tamiz. Un tamiz es un grupo de mallas, cada una más con agujeritos más chiquititos que sirven para separar la arena de las piedras. Y remontándonos a los SCP originales, que son los 001, que por teoría de la comunidad se considera que son todos parte de un rompecabezas para explicar el origen de esta fundación. Uno de ellos en particular no es nada más que una colina con una geometría no euclidiana, o sea que no respeta las leyes de la física, porque la colina al subirse se sube más rápido de lo que se baja. La fundación, al estudiar las propiedades de esta colinita, han descubierto leyes matemáticas que les permiten crear más anomalías, pero se dieron cuenta que empezaron a aparecer anomalías que ellos no crearon. Entonces esto se explica como que se hizo un agujero en la tela de la realidad, y que en el ejemplo que di sería que se haya roto la malla con la que se tamizaba la arena, y naturalmente succionan cosas accidentalmente de otros lugares, a veces cosas inofensivas, como por ejemplo una campanita que llama un mayordomo cuando hace ruidito con ella, y a veces trayendo cosas muy feas como dioses literalmente. Entonces, basándonos en este fundamento, podemos realmente un poquito de forma tramposa decir que en realidad el SCP antes mencionado es una puerta solo de ida al universo del vacío, que conforma en realidad el universo entero de Gumball, y siendo la ciudad de Elmore nada más que un fragmento del vacío en sí. Así que si ven esto, pueden tranquilamente dibujar al 682 masticando a Gumball como si fuera un chicle. Si no les convence esto, la semana que viene voy a traer un video un poquito más largo explicando bien cómo, según yo, se comporta enteramente el universo SCP. Sin más que agregar, soy Winnie y me despido. Chinga su madre Maduro, por favor, alguien intervenga ese país.